Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa. Wow, aquí tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida por tu presencia, como siempre, por tus maravillosas energías. Hoy, 2 de febrero del año 2026, ya despedimos el mes de enero. Wow, que enero, nunca se nos olvidará este mes de enero de este 2026. Forma parte de la historia patria venezolana, claro que sí. Mes potente. Vamos a seguir barajando. Un mes muy potente, enero, nos ha dejado wow, wow, wow las cartas. Mira, cartas quieren hablar. Vamos a ver cómo están estas energías para este mes de febrero, que promete estar, mira, picante, picante, poderoso. Vamos a ver esas energías de este mes de febrero para Venezuela. Vamos a empezar estas energías directamente para el día de hoy. Agradeciendo a febrero, agradeciendo que nos sorprenda maravillosamente, que nos sorprenda gratamente, con mucha salud, prosperidad y avance para todos, mi gente bella, mi gente hermosa. Hay una cosa que sí es cierta, mi gente. Venezuela ya no duerme, observa. Venezuela recuerda. Ya Venezuela está atenta. Muy difícil que nos intenten colar gato por liebre. No, señor, ya bastante, bastante, bastante que nos han ninguneado. Vamos a ver. Paneo general. El emperador. El emperador abriendo, irrumpiendo la lectura, empezando, mira que he barajado bastante, el emperador irrumpiendo la lectura, mensajes fuertes del emperador durante este mes de febrero. Estamos teniendo y vamos a seguir teniendo muchísimo protagonismo, muchísimas cosas se van a poner en marcha. Vamos a seguir, mi gente, esto promete. ¡Ja! Oro, dinero, proyección con dinero. Este emperador no está dispuesto a perder absolutamente nada, y mucho menos el tiempo. Mucho menos el tiempo, ni las inversiones, ni el dinero, ni las estrategias que tiene en mente, las que ya ha planteado, las que ha puesto, pues no piensa perder nada. Ya conocemos que Donald Trump es un hombre que apuesta siempre, apuesta a ganar. Apuesta a ganar. Vamos a ver, mi gente bella. Wow, caballero de oros. Muy bien, 10 de copas, 5 de copas. Vamos a hacer un paneo aquí completo, reglamentación, mucha reglamentación, mucho decreto, muchas órdenes que se mira cómo se juntan las copas acá. Tenemos bastante orden, reglamento, restricciones, orden, enfilamiento. Veo mucho enfilamiento, mucha apretadita de tuerca, justa y necesaria que hace falta aquí este régimen. Mi gente bella, febrero empieza y empieza muy bien. Durante años han intentado convencernos, mi gente, de que el miedo era normal, de que el silencio era prudencia. Vamos a hacer silencio para procurar que no nos lastimen, de que la injusticia era un precio inevitable. Pero algo cambió, mi gente. Algo cambió de una manera irreversible. Se activó en la conciencia colectiva. Mira, aquí está el cambio completo. Se activó en la conciencia colectiva del venezolano. Hoy Venezuela está atenta, está despierta, está presente, siguiendo cada movimiento con una lucidez que ya no puede ser manipulada, y la cúpula lo sabe. La cúpula lo sabe. Lo que queda, los engendros que quedan allí pululando, lo saben. Ya no tienen el control. Ahora les corresponde estar en la parte de abajo de la rueda de la fortuna, la parte que quema, la parte que hiere, que corta, que pincha, que puya, que lastima. Ahora les toca a ellos estar allí. Es importante esta energía, mi gente, porque no solo se siente la energía del venezolano en sí, de que se está atento, se está pendiente. Ya no nos dejamos, ya no se entrega el relato a lo que nos venden estos payasos. Ya no se negocia con la dignidad. Importante, mi gente, importante momento que está viviendo Venezuela. Vamos a ver aquí. Pues mi gente, supervisión, mucho despertar, mucha comunicación. Fíjate algo, aquí vemos claramente, sentimos claramente cómo se activan poderes que estaban ocultos, estaban dormidos, estaban sitiados.
estaban como por así decirlo atrapados. Mucho movimiento a nivel de medios de comunicación que desafían las mordazas. Esto lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Voces que durante años han sido silenciadas, voces que durante años han sido censuradas, han sido maltratadas. Ahora se abren paso entre la censura, nombrando lo innombrable, lo que en su momento fue innombrable. Lo que en su momento era innombrable, mi gente bella, mi gente hermosa, mostrando lo que se quiso ocultar. Yendo más allá de lo que fíjate algo, yendo mucho más allá, es que tenemos un cóctel de espadas y de copas increíblemente bueno que va en crecimiento, esto nos va como marcando una definición de lo que está haciendo y va a ser Venezuela de ahora en adelante. No solo es lo que las leyes que están dictando, lo que se está ejecutando, lo que se está haciendo, sino también la ley del propio pueblo. El propio pueblo está hablando, el propio pueblo está proponiendo. ¿Recuerdas en lecturas pasadas que habíamos sacado en las cartas del Sun Tzu? Esa organización del venezolano de a pie, del venezolano de calle, de la gente, del popular, organizándose con inteligencia, con mucha perspicacia, mucho conocimiento. Ya no es la locura esta de salir y a lo loco y cada como gallina sin cabeza. No, mucha organización, mi gente, mucha comunicación, coordinación. Esto me ha gustado desde siempre, desde que empecé a observarlo en las energías, porque nos habla de un pueblo que ha aprendido, de un pueblo sabio. Medios de comunicación sumándose, quitándose la mordaza ante la mirada absorta de una cúpula podrida, quebrada, que no les queda más remedio que tragar grueso, mi gente bella, mi gente hermosa. Wow, esta carta me gustaría dejarla sobre la mesa, pero se ha salido por abajo, es por algo. Importante, mi gente, importante, cuando la palabra se vuelve en pueblo, el miedo pierde autoridad, independientemente de la situación, que aún hay represión, pero es que es algo que ya se tiene a flor de piel, ya es algo que se sabe, que se siente y no se va a dejar perder. Mucho que ha costado, mi gente bella y mi gente hermosa. 3 de espadas, dirección, camino recto, camino elaborado. Por debajo hay mucha coordinación, mucha gente tomando liderazgos positivos, liderazgos muy poderosos de conexiones con altos rangos, altos cargos militares. Aquí quizás no estemos viendo caras, rostros, pero estamos viendo movimientos, estamos sintiendo movimientos, es una energía que se siente. Esto lo tenemos en el medio. Energía de juventudes. Energías de juventudes abriéndose paso, la justicia, importante. No solo energía de jóvenes, de jóvenes que hasta quizás nunca han vivido en democracia, escúchame lo que te voy a decir, pero lo llevan en la sangre, lo llevan en sus venas. Han escuchado los relatos de sus abuelos, de sus padres, han visto familiares irse y tienen eso en las venas, tienen ese deseo de ver a su tierra, a su patria libre. Mucho movimiento a nivel de juventudes, muy claros, muy despiertos, que no cargan con el temor, no tienen temor heredado, importante. Han cargado con el amor, más no con el temor, todo lo contrario. Ese temor les ha dado brillo, fuerza y fortaleza. Me encanta. Mira, me dijeron que no fuese a barajar. Esto es importante, mi gente. Mírame algo. Visión, mucha visión, de por medio, mucha organización, mucho debate, levantar memoria histórica, me gusta mucho esto, estudiantes organizados, debate, gremios, muchos gremios que estaban fragmentados, se están uniendo, se están reconociendo como un solo cuerpo en pie de lucha. Esta unidad no es casual, mi gente, es señal que el tejido social herido está vivo, no está muerto, está vivo, está sanando, se está sanando, herido pero no vencido, y comienza a recomponerse, empieza a recomponerse. Pues mi gente bella, aquí la justicia me gusta mucho porque no solamente nos habla de liberación de presos políticos, sino que tenemos aquí una reina. Esta reina de copa nos está hablando de liberación. La liberación en sí de presos políticos, mira, la liberación en sí de presos políticos
abre una grieta en la narrativa oficial. Siempre ha sido un talón de Aquiles, en este momento más que nunca lo está haciendo. Lo está haciendo muy grande. Deja al descubierto verdades muy duras. Muchos de estos presos políticos, muchos de nuestros presos políticos no salen, que vemos que salen libres, salen rotos, salen destruidos, salen devastados. No son las personas que entraron. Les han quitado la risa del rostro, les han quitado las ganas de vivir, les han quitado hasta la memoria. Todo esto se está viendo. Mira, 3 figuras de la corte seguidas, dirigidas por el emperador. Esto no se va a quedar así, mi gente. Esta gente está rota, sus familias están rotas. Cientos de personas dañadas, otras que ni siquiera aparecen. Aquí viene la mano fuerte a hacer justicia, a ver qué es lo que ha sucedido en verdad, a abrir puertas, a revisar. Veo una energía de revisión, veo una energía de balance, de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, uno por uno, familia por familia, preso por preso. Esto es un trabajo arduo, un trabajo que se va a hacer con minuciosidad, como debe ser, con todo el respeto a la dignidad humana, mi gente, a la dignidad humana. A esos cuerpos que salen libres, pero cuerpos marcados, cuerpos rotos, mentes fracturadas, almas que cargan el peso de lo indecible. A esa gente se le va a dar voz, mi gente. Y no solo a ellos, sabemos, a todos nosotros, mi gente, a sus familiares que fueron encarceladas en la espera, en la angustia, en la incertidumbre, muchos que ellos están aún en ese proceso, esa incertidumbre diaria de no saber si ese amado volverá o no volverá y cómo volverá, o si simplemente desaparecerá en silencio. Aquí no se clama venganza, mi gente, no. Eso es importante decirlo con claridad. No queremos venganza, el pueblo no quiere venganza, no quiere convertirse en lo que denunció. El pueblo clama por justicia y justicia se va a tener. Justicia, justicia divina y justicia de los hombres, claro que sí. Y con todo el peso, con todo el peso. Mira, que sí, con todo el peso. Acorralamiento, aquí se ponen de primero los valores éticos, los valores morales, los valores éticos y valores morales. Se le da un freno a que no prediques lo que no eres. Fuerte frase, no prediques lo que no eres, no intentes escudarte con un escudo que no tienes, con palabras que lo que hacen es mancharnos. El mago, un inicio desde cero. Tenemos aquí un inicio desde cero, un arranque importante, un arranque potente por memoria, por verdad, por reparación, porque sí habrá investigación, mi gente. Está habiendo investigación, revisión de los centros de casos de secuestro institucionalizados, de torturas sistemáticas, de desapariciones forzadas. Lo que fue enterrado, va a emerger. Lo que fue negado está siendo nombrado. Aquello que no pudo nombrarse por sí mismo y sus familiares no pudieron nombrarlo, va a ser nombrado, va a cobrar su protagonismo, va a haber un juicio, mi gente, va a haber un juicio. Y junto a ellos instala un principio irrenunciable, auditorías constantes, exhaustivas, transparencia sobre todas las transacciones, mi gente. No solo a nivel de los movimientos que están haciendo estas ratas con títulos, sino que mira que aquí estamos hablando de algo muy importante, muy importante. Esto nos habla de auditoría. El rey de bastos nos habla de vigilancia, auditoría constante y exhaustiva, transparente sobre todas las transacciones vinculadas a la comercialización organizada del petróleo, bienes que entran y salen de Venezuela. Mira, rey y reina de bastos tenemos, mira que tenemos aquí, por así decirlo, a la figura de la corte en pleno y trabajando. Me gusta mucho cuando me salen energías de este calibre, y como ves estoy usando arcanos mayores y arcanos menores porque es necesario. Cada contrato, cada intermediario, comunicación, cada contrato, mi gente bella, cada contrato que se firme, cada intermediario va a ser revisado, cada ruta, cada cifra. El petróleo deja de ser un símbolo de saqueo para convertirse nuevamente en un recurso al servicio del bien común del venezolano. La vigilancia no será esporádica, será permanente y dentro del suelo patrio. No se dialoga con el crimen, no se negocia con la impunidad y no se vuelve a cerrar los ojos ante estructuras que drenaron el futuro del país. Y en este mismo rumbo, mi gente, y en este mismo rumbo, en este mismo pulso, y en este mismo pulso tenemos a Cuba, mi gente.
tenemos a Cuba. Tenemos el paje, tenemos aquí un paje de copas, tenemos un paje de copas, nada más y nada menos con la coordinación, con la mesa llena de copas, esperando el servicio en pleno, la atención puesta en Cuba también, mi gente, mis hermanos cubanos, prepárense porque su nombre también va a ser historia en este momento de libertades. En este momento de libertad. Se acuerda tu liberación, Cuba. Se acuerda tu liberación. Se dan los inicios para tu liberación. Se acuerda que ningún pueblo nació para vivir en silencio perpetuo. La isla, tantas veces sostenida por la resistencia, el dolor contenido, vuelve a ser libre. Bueno, el emperador, la emperatriz, son cartas que no podían dejar de salir juntas. Es una pareja que no puede dejar de salir. Tenemos acá una energía muy bonita de orden, de comunicación, de equidad, de equilibrio. Tenemos la casa que se abre, la casa que se apertura. Lo que antes estaba cerrado se abre. As de copas, tenemos inicio de buenas voluntades, buenas conversaciones, buenas disposiciones. Cuidado con aquel que no esté alineado con lo que es la justicia, con lo que es la libertad, porque muy mal lo va a pasar. Muy, muy mal lo va a pasar, mi gente bella, mi gente hermosa. Me encantan estas energías del momento. A hoy, 2 de febrero del 2025. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, en este camino de la libertad de Venezuela, ¿qué representa esta embajadora que ha enviado una strong a Venezuela? Esta mujer, dicen de que podría acelerar las cosas. ¿Cómo ve la energía, la entrada de esta mano derecha de Trump en suelo venezolano? Importante energía de ella, porque fíjate que hablando la lectura, pues tuvimos mucha representación de figuras de la corte, dentro del país, vigilancia plena, vigilancia constante. Nada de esto ha ocurrido al azar. Nada de esto ha ocurrido al azar. Vamos, mi Cuba, vamos arriba, adelante. Vamos adelante, Cuba también. Vamos a vas a volver a ser parte del mapa libre del mundo, mi gente cubana, mi gente bella, de la conciencia continental. Cuando un pueblo se libera, otros recuerdan que también pueden hacerlo. Así es, mi Cuba. Vamos adelante. Vamos a ver a esta mujer. Mira, está clara la energía. Está clara la energía. Está clara la energía con la que viene esta mujer, esta persona y su equipo. Esta gente no viene a jugar. Esta gente no viene a jugar. Esta gente es muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Sabe muy bien, está rodeada de muy buen equipo de trabajo. Viene a sacar de la oscuridad aquello que estaba oculto, aquello que pensaron ocultar por mucho tiempo. Viene a liberar, a sacar a la luz aquello que ni se nombraba, ni se decía, aquello que el régimen pensaba pasar por alto, aquello que el régimen pensaba echarle agüita, barrerlo y ponerle unas luces de neón por encima. Un momento, no señor. Aquí nadie va a hacer nada. Aquí vamos a revisar, vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Y aquí nadie le va a poner una lucecita de neón encima, nada. Aquí nadie me va a hacer nada. Aquí vamos a esperar un tiempo, vamos a esperar un momento. Y es la que le clava el puñal en la boca, mira, y ata a la fiera. Viene con una energía, y con todas las licencias para hacerlo. Con todas las licencias para hacerlo, con toda mira, es que 10 de espadas, no va a quedar títere con cabeza, no va a quedar títere con cabeza. Y te voy a decir algo, muchos ya saben a qué viene esta mujer, a qué viene esta diplomática, y prefieren huir, correr y saltar antes de que les llegue su momento. Muchos querrán hacerlo y no podrán, otros lo harán de manera discreta si es que pueden, pero igualmente van a ser atrapados en esas huidas, van a ser perseguidos, aquí no se van a quedar sin recibir su pago, sin pagar sus deudas, por así decirlo también. ¡Wow! ¡Qué energía tan fuerte trae esta mujer! ¡Qué energía tan fuerte trae esta mujer! ¡Qué energía tan fuerte trae esta mujer! ¡Uf! ¡Qué proceso! ¡Qué proceso! ¡Qué proceso! Vamos a ver aquí. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo las energías de ella. Arcano mayor del mago.
todas las herramientas en sus manos, todas las herramientas en sus manos. Muchos intentos, y el mundo, por supuesto, muchos intentos van a haber muchos intentos, nos vamos a enterar a nivel de noticias de muchos intentos que van a haber de intentar colarle, es que este régimen, lo que queda de este régimen, hablando de la Delcy, del Jorge, del Diosdado, del Padrino, de verdad que ya raya en lo patológico. Aún así, aún sabiendo cómo están, aún sabiéndose cómo están, están intentando como colar ciertas cosas, como que aquí nada está pasando, ¿no? Como el niño pequeño que tira la comida de la mesa y dice que se cayó sola. Esta gente es idiota, definitivamente, esta gente es idiota, esta gente cree que están jugando están jugando con una candela que no quema y se van a quemar, por supuesto que se van a quemar, se van a quemar. Una mujer que viene con muchos deseos de comunicar, de sacar a la luz lo que está oculto, es su misión principal, reina de espadas. Ella es una reina de espadas, 3 de oro y vamos a celebrar por ello. Ella me la representa, la figura la corto como una reina de espada que viene literalmente a cortar rabo y oreja. Ella viene a cortar rabo y oreja, mira cuántas cabezas tiene detrás, ensartaditas. Bueno, esta carta es muy gráfica. Son ilustradores japoneses y tienen una manera de ilustrar bastante fuerte, pero literalmente es lo que está pasando. Hay unas cuantas cabezas que ya están con su pinchito, ya están con su espada, saben quiénes son, tienen nombre y apellido, todas y cada una de esas cabezas. Aquí que no se entre por la goma, que no se alinee, pues literalmente ya sabe lo que le va a pasar. Ya sabe lo que le va a pasar. Febrero, mi gente bella, mi gente hermosa, un mes bastante potente, un mes de mucho movimiento, muchas noticias. Vamos a estar, mi gente, pendientes, al tanto como lo hemos estado, no solo de lo que está sucediendo, sino de las noticias, las energías, los movimientos energéticos que nos acompañan, seres guías espirituales por delante siempre, claro que sí, Dios por delante, manifestando nosotros, mi gente, manifestando libertad, no solo para Venezuela, para Cuba también, para que no haya ninguna nación, no tiene por qué haber naciones con dictaduras, ya esto tiene que quedarse atrás. Vamos por la justicia, liberación de nuestros presos políticos, claro que sí, mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho y lo saben. Momentos para ver grandes realidades, grandes eventos hacerse realidad. Hasta la próxima.